Comenzamos la grabación. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Ya comenzamos las clases. Ya recuerden que el lunes comenzamos en la unidad Fuentes del Derecho, la unidad temática de Fuentes del Derecho, o en esta segunda parte del curso, donde estamos dialogando esta cosa que se llama cómo se crea el derecho, ¿no? Una cosa es qué es el derecho, qué relación tiene con otros sistemas normativos, y ahora es cómo se crea el derecho, ¿no? Después vamos a ir a cuáles son sus fines. Y después vamos a ir a cuáles son sus conceptos básicos, ¿no? Y ahí vamos abarcando todas las temáticas del curso. Entonces, ¿cómo se crea el derecho? En el cómo se crea el derecho les dije que había que leer el capítulo 4 del manual de Manuel Álvarez Ledesma, que lo tenemos ahí se llama así, La creación del derecho. Vamos a leer el capítulo 4 y 5, que justamente trata el fenómeno de cómo se crea el derecho, cómo es un fenómeno complejo, cuál es la doctrina tradicional de las fuentes del derecho, qué tipo de fuentes formales existen, y, eh, y después de las fuentes formales, justamente, todos los tipos de fuentes formales. Y tiene un acápite final que está vinculado un poquito a la Constitución, para que se entienda un poco mejor al tema constitucional hoy, porque porque todos los países hoy están vinculados los derechos estatales a tener sistemas constitucionales, ¿no? Entonces no es solo el derecho del Estado así per se. Pero todo el tema de las fuentes del derecho, y esto es importantísimo que lo entiendan, lo estamos pensando para un Estado, pero también lo podemos pensar para una comunidad indígena, ¿eh? Aunque en un momento determinado, eh, en un momento determinado se dice de manera genérica, y muchos ejemplos están ubicados desde el punto de vista eh, del Estado en sí. También podemos pensar que hay una autoridad que se llama asamblea comunitaria, que también y mediante esa autoridad y todo el proceso de fuentes del derecho también está ubicado eh, y relacionado a la creación del derecho. Entonces, vamos, eh, vamos a continuar. Es que recibí un mensaje, disculpen. En la clase pasada lo que vimos es todo este proceso de fuente, de cuáles son los conceptos fundamentales o qué significa ese proceso de creación del derecho, ¿no? Y que evidentemente, a ver, fíjense, hay algo importante aquí. No es un tema de procesos, no es un tema solo de procesos. Hay una línea que es procesal, que son los procedimientos mediante los cuales el derecho se crea, se formaliza, es la parte esta de la formalización que hablábamos en la clase. Y hay también una línea que tiene que ver con sus contenidos, ¿no? Con lo material. Formas y no solo es el procedimiento, sino también el contenido de esas normas. Y ahí, eh, ¿a dónde nos lleva este análisis de cómo se crea el derecho? Pues nos lleva a un análisis amplio y complejo, ¿no? No es solamente cuando la norma está ahí, está vigente, que es como se le llama desde el punto de vista jurídico, sino también cuando es válida. Ella es válida. De este concepto hablamos la primera parte del curso, que una norma es válida siempre y cuando haya sido creada mediante los procedimientos eh, establecidos en un espacio de tiempo determinado por la autoridad que comprende tales procedimientos. En este caso, para no hacerlo tan abstracto, una norma es válida siempre y cuando sea, para el derecho mexicano, del Estado mexicano, siempre y cuando sea creada por los procedimientos establecidos en el sistema jurídico, en el orden jurídico, Constitución, etcétera, etcétera, y mediante las autoridades establecidas en ese orden jurídico. ¿Está bien? Ahora, esa es la parte formal, pero también tiene una parte de contenido.
que le da validez. ¿Se acuerdan que hay una validez formal y hay una validez material? Y la validez material está enunciada a partir de los consensos, de que hay un consenso acerca de esos contenidos. Y justo hoy esos consensos se fundan mucho, y esto es importante que lo sepan porque el autor no lo menciona, pero yo quiero que ya lo sepan, se fundan mucho en la lógica de respeto a los derechos humanos. Las normas son válidas materialmente quiere decir el contenido de la norma, lo que dice la norma, adentro, ¿entiendes? La sustancia. Una cosa es la forma, que es lo que se le llama en derecho objetivo, el objeto, y otra cosa es el contenido de la norma, que es la materia, el contenido interno, ¿no? Y esto se establece mediante consensos que, como le dije en la clase pasada, son procesos históricos, el autor habla mucho de que vienen de los procesos convencionalismos sociales, de la moral, de los sistemas religiosos, de los sistemas morales. Recuerden que al final eh, el derecho, eh, el derecho siempre está relacionado con todos esos convencionalismos, costumbres, valores, etcétera, que hay en una sociedad determinada. Y eso es un proceso de construcción histórica, ¿no? Y entonces, como lo son los derechos humanos, no es un tema solamente, a ver, para decirlo con ejemplos muy específicos, no es un tema solamente de cuándo se firma la norma, ¿no? De que la norma pasa por la iniciativa, la aprobación, la discusión, la aprobación, y después se firma, se publica y se promulga, ¿no? Y ese acto formal, no, de procesos, no, no solamente es eso. Es que todos esos contenidos, cuando se estén discutiendo, vienen de todo un proceso que es histórico, donde ha habido consensos, y hoy los consensos están muy vinculados a lo que históricamente se ha concebido como derechos humanos y el respeto a toda la noción de derechos humanos. Oye, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se comprende? Bueno, entonces, eh, luego entonces, no solamente vamos a pensar siempre en la formalización, es decir, en el proceso e integración de normas jurídicas, por un lado, donde incluso hay cosas muy importantes ahí, el proceso, quién le emite, qué autoridad lo hace, cómo lo hace, que se cumplan todos los pasos, todo esto, sino también sus contenidos, como bien se plantea por el autor, y sus contenidos materiales que están muy vinculados a circunstancias históricas, políticas, económicas, sociales, que acompañan este proceso, ¿no? El contenido interno. Y que al final son producciones históricas. Miren el orden, el sistema jurídico del Estado mexicano, ¿no? Tú lo miras, tú lo revisas, la constitución, las leyes civiles, penales, procedimentales, todo, y vas a ver que hay una construcción histórica, social, económica, política, y condicionan siempre todos esos contenidos, y que hoy justamente sí tenemos un peso muy fuerte y decimos, los derechos humanos tienen que ser como el horizonte en el cual todo lo que se vaya dictando le debe respeto a los derechos humanos. Eso es lo que se dice. Como que tú no puedes, hoy por hoy, con toda los sistemas jurídicos son integrales, tienen un proceso de integración, de sistematicidad y de organicidad. Son organizados, tienen una lógica sistémica interna. En el caso, sobre todo los románicos, que son los nuestros, todos los de América Latina, los de Europa Central, etc. Los sistemas jurídicos en sí, en esa organicidad, en esa lógica, lo que va a ocurrir es que justamente va a tener unas jerarquías de normas, por otro lado, pero además de esa organicidad, es una organicidad eh, que hoy por hoy lo que se plantea es, por ejemplo, que tú no puedes hacer una resolución o un reglamento donde se planteen normas que violen los derechos humanos. Claro, ¿y dónde están los derechos humanos? Pues en su mayoría regulados en la Constitución, pero también a nivel internacional. Y recordemos que las normas, el sistema jurídico, el orden jurídico del Estado mexicano,
no solamente se debe a las normas internas, sino también a las externas que el propio Estado ha suscrito, como son los tratados internacionales, ¿no? Y el derecho internacional de los derechos humanos, etcétera. Todos los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Estado mexicano, e incluso los tratados también comerciales, bilaterales, etcétera. Entonces, lo que pasa es que tienen diferentes jerarquías, pero la jerarquía fundamental sería Constitución y tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido, de eso vamos a hablar más adelante. Hoy no, más adelante en la próxima unidad, cuando hablemos de México, en la próxima temática. Pero lo que a mí me interesa muchísimo es que ustedes comprendan que hoy la validez material pasa por ese respeto a los derechos humanos desde la noción que está establecida en la Constitución y en la jurisprudencia que prevé que los tratados internacionales son parte del orden interno y tienen la misma jerarquía que la Constitución, siempre y cuando no vayan contra ella. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Van conmigo? ¿Alguna duda hasta ahí? Estoy dándole un poquito más de detalle de los que da el autor, ¿eh? ¿Alguna Todo bien, duda? maestra. Todo bien, Gracias, maestra. Juan. ¿Y los demás, las demás qué dicen? Todo bien, profesora, gracias. Todo bien, profesora. Bueno, ok. Maestra, ¿se podría dar un ejemplo? ¿Sobre qué, Rocío? A ver, dime, cuéntame. Sobre lo que nos está hablando de los mismos derechos. ¿Podrías? A ver, no entiendo bien la pregunta. ¿Cómo es? Sí, de lo que nos está hablando podríamos entenderlo mejor con un ejemplo de que todo, bueno, de las jerarquías de los mismos derechos. No, los derechos no tienen jerarquía. Lo que tiene jerarquía son las normas jurídicas. Por ejemplo, la Constitución está equiparada a los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Está bien? Están en el mismo nivel. ¿Está bien? Siempre y cuando esos tratados, aunque estén suscritos por México, no vayan contra la Constitución. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí se entiende eso? Después de la Constitución vendrían las leyes. Debajo de la Constitución y de esos tratados vendrían en buena ley vendrían los otros tratados internacionales, que sean económicos, etcétera, etcétera. Pero esos tratados internacionales económicos, etcétera, suscritos por el Estado mexicano, se equiparan ya a las leyes, ¿no? Entonces vendrían los códigos, las leyes, esos tratados comerciales. Después vendrían los reglamentos. Esa es la jerarquía, los reglamentos. ¿Qué cosa es un reglamento? Pues un reglamento te dice cómo funciona una institución, cómo funciona un proceso. ¿Está bien? La Constitución son principios abstractos. Los tratados internacionales también son grandes principios. Después los códigos ya son como normas generales, pero tienen principios, pero tienen muchísimas reglas generales. Después y ahí también junto a los códigos están los tratados de comercio, pero también están los códigos procesales, ¿no? Cómo son los procedimientos. Y después los reglamentos es cómo funcionan las instituciones. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. La ley de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿no? Ella tiene una ley y a la vez tiene un procedimiento. ¿Qué dice la ley? Pues sus principios acerca de cómo se denomina la comisión, qué objeto tiene la comisión, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cuál es su función fundamental, su objetivo? ¿Qué tipo de órgano estatal es? ¿No? ¿Cuáles son sus objetos de trabajo, ¿no? Sus facultades, sus funciones, ¿no? Sus competencias? Todo eso dice la ley, ¿no? ¿Qué quiere decir facultades y funciones? Pues qué hace. ¿Qué quiere decir competencia? La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México tiene una competencia en la Ciudad de México. Sus relaciones con otras comisiones, por ejemplo. Todo eso está en la ley. ¿Qué está en el reglamento? Bueno, cuando ella tiene facultades, ella tiene una serie de facultades que son procedimentales. Procedimientos, ¿no? Recibir quejas, investigar las quejas, promover la educación de los derechos humanos, ¿no? Divulgar los derechos humanos.
defender los derechos humanos. Por tanto, ¿cómo los defiendo? Recibo quejas y las resuelvo. ¿Cómo las resuelvo? Tengo visitadurías. ¿Qué hago en las visitadurías? Pues es por temáticas. ¿Cómo resuelvo esas quejas? Este es el procedimiento. ¿Qué se hace en el procedimiento? Se hacen una serie de pasos y termina en una recomendación. Puede haber mediación, puede haber mediación. Ese sería el reglamento, el que te dice cómo esas facultades se expresan procedimentalmente, como un proceso, por partes, A, B, C, D. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, quedó mejor, maestra. Muchas gracias. Pero entiendes que la jerarquía no es de los derechos humanos, que la jerarquía es de las leyes y las normas jurídicas. Sí, maestra. Gracias. Vale. Entonces, volvemos. ¿De qué estamos hablando? De cómo se crea el derecho. Y entonces, ¿hacia dónde vamos con cómo se crea el derecho? Vamos pensando en cómo se crea el derecho como un procedimiento, una serie de pasos procedimentales, un proceso. Estamos hablando, Erika, no estamos hablando de las leyes ahora, estamos hablando en general del derecho, para que se entienda. Estamos hablando en general del derecho. Lo que hemos dado en esta clase es para saber qué es el derecho en general, no qué dice la Constitución, no qué dice una ley, no, qué es el derecho en general. Para eso, en toda la primera parte del curso estuvimos dialogando sobre qué es el derecho en referencia a su diferencia con sistemas religiosos y morales y las categorías de eficacia, de validez, de coacción, sus características, ¿no? Y después vimos, en un segundo momento, la noción de que no solo el derecho está en el Estado, sino también está en las comunidades, se expresa en la práctica social mucho más allá que el del Estado, que es el más fuerte y el que vemos constantemente, que es el sistema jurídico mexicano, ¿no? Toda esa constitución, todas esas leyes, el pluralismo jurídico. Bien, terminamos. Ahora estamos viendo cómo se crea el derecho en general, cualquier orden jurídico, cualquier sistema jurídico, del mundo y de la historia. ¿Está bien? Y en este sentido, estamos viendo que la creación del derecho tiene tres partes, que la vimos en la clase pasada. Se llama formalización. De hecho, a ver, ¿quién me lo dice? Porque lo vimos en la clase pasada. ¿Cuáles son las tres partes de, por las cuales se crea el derecho? Formalización, ¿qué más? Maestra, Dígame. este, no recuerdo que hayamos visto las tres fases. Vimos tres procesos consecutivos. Dijo que eran procesos, que eran los pasos consecutivos, el orden organizado, que llevan cierta organicidad sistemática, pero no recuerdo que lo hayamos visto. Vimos la validación, la incorporación al sistema jurídico, que sería el segundo, ¿no? Validación e incorporación. Y el primero que es un proceso, ¿cómo se llama? Formalización. Sería entonces formalización, validación e incorporación. Exacto. ¿Sí leyeron el texto? Ahí está muy claro. Ahí está. Ya. Yo leí en el texto, maestra, yo leí que el derecho agarra de otros sistemas normativos, toma su materia de otros sistemas normativos, como la moral, la religión, etcétera, ¿no? Incluso de las mismas leyes, de las jurisprudencias. Sí, sí, sí. Eso no, pero pasa siempre por estos tres procesos de formalización, validación y eh, formalización, validación y, e incorporación. Pasa por acá siempre. Como vamos a poner tres momentos o tres fases. A ver, vamos a ir por... Lo que acabo de comentar es,
¿Quieres intervenir, Juan? Sí, maestra, nada Dígame, más, dígame. entonces, para la creación de todas las leyes, pasan tienen tres momentos, tres etapas, tres fases, que serían la formalización, la validación y la incorporación. ¿Siempre es así, maestra? Sí, en manera abstracta, sí. Ok. Ahora, ¿qué cosa es la creación del derecho? La creación del derecho es un proceso complejo, que pasa por procesos o, como si le quieren llamar, procedimientos específicos, es pasos, como habíamos hablado, y pasa por los contenidos. Los contenidos, porque tú al final, ¿qué haces en esos pasos? Pues ir validando contenidos, ¿no? Validando contenidos. Tú estás validando contenidos. Validando contenidos. ¿Cómo se validan esos contenidos? Por consensos. ¿Cuáles son los procedimientos? Pues los establecidos por autoridades, ¿no? Específicas. En el caso del derecho estatal mexicano, establecidos por las leyes, y vamos a poner leyes también para que no se confundan, y autoridades. ¿Qué dicen las normas? Pues la Constitución plantea que quien cree el derecho, pues el Congreso de la Unión, etcétera, los parlamentos, los órganos legislativos. ¿Y cómo los crea? Con determinados pasos, ¿no? Y procedimientos. Pero también hay un proceso de contenidos, de validar contenidos. No es solamente es que tú cumplas A más B más C, sino también que esos contenidos tengan un proceso en el cual haya consensos. Y esos consensos son construcciones sociales, históricas, con condicionamientos políticos, económicos, etc. ¿Está bien? Entonces, no es un proceso única y exclusivamente que tú dices, ay, ¿cómo se crea el derecho? Porque vas al Parlamento y lo creas de una vez. No. Está asociado como a estos dos momentos. Vamos a decir, estas tres fases están vinculados a esto que estoy explicando acá. Vamos a ir por partes para que no se confundan. A ver, por ejemplo, el autor y se plantea siempre, el derecho está vinculado a la moral, a la religión, etc. Y, por ejemplo, es muy claro, si la religión te dice no matar, y la moral también te dice matar está mal, no debemos agredir ni matar a nadie, ¿ok? Y el derecho te dice que te lo prohíbe, te dice el que mate a otro tiene una privación de libertad de 7 a 10 años, ¿está bien? Entonces, ¿cómo distinguimos que esas tres normas, que una es religiosa, la otra es moral y la otra es jurídica? Espérate, Juan, un momentito, ahora te doy la palabra. Que tienen los tres, que están en los tres ámbitos, ¿cómo distinguimos que una es jurídica y de las otras dos? Y ya eso lo vimos en la primera parte del curso, por la coacción, porque esa norma llegó y se estableció en el corpus del sistema jurídico mediante un proceso, ¿no? Y validado mediante consensos históricos y construcciones sociales. Ahí es donde entra la moral, por ejemplo, ¿no? Y hay consensos, estamos de acuerdo en que no se debe matar. Y entonces llega la norma al derecho con un lenguaje vinculado a un delito. Está prohibido matar. El que mate a otro tiene una sanción de privación de libertad de 10 a 20 años. ¿Está bien? Y entonces, ¿cómo sabemos también que esto es derecho? Además de haber llegado ahí y pasar por una autoridad. También sabemos que es derecho porque se puede ejercer coacción. ¿Quién ejerce la coacción? La institución. Y todo esto tiene que ver con la primera unidad que vimos, ¿eh? La institución. ¿Qué institución? La que está establecida en las normas. ¿Qué es lo que va a hacer? Que si una persona mata a otra, puede ser juzgada. Le pueden poner un delito, puede ser juzgada, le pueden instar una denuncia, pueden hacerle un proceso penal, él pasa el proceso penal y va a ser juzgada. Y al ser juzgada, si tuvo culpabilidad, le van a poner una sanción.
Y esto es obligatorio. La gente no va a poder decir, no, yo no quiero, porque es que no, pues a mí no me da lo mismo, no. Es para ti, es para todos, por tanto es obligatorio, de obligatorio cumplimiento, y entonces como tú incumpliste una norma, lo que va a pasar es que te van a poner una sanción. ¿Quién puede hacer eso? La misma autoridad que está establecida en las normas, ¿no? ¿Y por qué lo puede hacer? Porque justamente hubo un proceso de consenso de creación de esas normas. Esto es como un círculo, ¿no? Esto es como un círculo que se va relacionando lógicamente una cosa con otra, ¿no? Evidentemente las normas jurídicas emanan, o los contenidos de las normas emanan de los consensos sociales, de la moral, etcétera, etcétera, de los consensos sociales históricos. Pero para llegar a ser una norma jurídica tiene que pasar por un proceso y tiene que ser aprobada y tiene que estar vigente. Y lo que la distingue de la moral y la religión, lo he dicho muchas veces, es el elemento coactivo. Su característica coactiva es que una autoridad puede meterte preso, ponerte una multa, aunque tú estés de acuerdo o no. Y todo el mundo está sometido a esa violencia, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Eso lo tienen que tener muy claro. Entonces, a ver, ahora sí les doy la palabra si alguien tiene alguna duda. Sí, maestra. Entonces, estamos que en esa formalización, en esa primera etapa, que es la formalización, ¿estaríamos hablando del artículo 71 de nuestra Constitución? Esa es una pregunta, ¿eh? Estaríamos hablando de ahí porque me dice que pasan por un proceso de creación. Entonces, el artículo 71 de nuestra Constitución nos dice el proceso para crear leyes. En el 2, que dice que es la segunda etapa, la de validación, estamos hablando ahí de la doctrina de Hans Kelsen, de la pirámide, donde dice que solamente el Estado es el único que puede validar. El mismo No, Estado ahí a no, través, para nada. ¿no? Cuando hablamos de validación, mira lo que está aquí. Consensos sociales e históricos. Hablé de validez formal y material. Sí. Formal y material. No es solamente kelseniano. Uh-huh. El formal sería el kelseniano, el que las autoridades, como pasaron por ese proceso, esa es la forma, ¿no? Como pasó por este proceso, la norma es válida. Pero en la primera unidad vimos Ajá, validez formal y validez material. Y la material está fundada en consensos. ajá. Vamos a ponerlo así para que no se confundan. Validación, aquí, disculpe, formal y material. A ver, tiene que ver con sus conceptos, ¿eh? La formal es la forma, es lo anterior, es el proceso anterior. A ver, la formalización son procesos y los procesos son pasos, ¿no? La validación es que Sí. tú cumplas ese proceso. La validación formal es que lo cumplas. Y la material es que estemos de acuerdo con los contenidos. Esto formal es proceso, aquí se vuelve a repetir, y material es contenidos. Hablamos en ese material o contenidos la sociedad. Estamos hablando de la sociedad. Es lo que todo Lo lo que acabo yo explicando hace 10 minutos, que es que los consensos hoy están alrededor de los derechos humanos. Sí, sí, Ah, pero, sí, son o sea, construcciones. Es esto que está aquí, señalado en azul. Construcciones sociales e históricas. ¿Lo ves? sí, Señalado en porque, azul. bueno, sí, sí, maestra. Y el artículo 1 de nuestra Constitución nos dice que está basada, obviamente, en los derechos humanos, ¿no? Esa Constitución. No, que Pues sí. no está basada en los derechos humanos. Dice, el artículo 1 lo que plantea es que toda persona en los Estados Unidos mexicanos Gozarán. gozarán de todos los derechos humanos establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México. Uh-huh. Y por ahí Sí. para allá establece una serie de principios vinculados a los derechos humanos. ¿Está bien? Lo que te está Sí, queriendo sí. decir es que es muy importante, es que te está poniendo en el primer artículo los principios en los cuales
evidentemente se basa en todo el sistema jurídico, no solo la Constitución. Por eso hablé de todo el sistema jurídico, todo. Constitución, tratados, leyes, reglamentos. ¿Está bien? ¿Sí vamos? ¿Seguimos? Sí, adelante, maestra, sí. Vale. Gracias. A ver. La clase pasada hablamos de estas tres fases: formalización, validación e incorporación. Después la incorporación tiene que ver con la incorporación a los sistemas jurídicos. Lo que nos faltó es reforzar la validación material, y es lo que yo estaba intentando que entendiera. Bueno, ya vimos específicamente que de todas maneras siempre el derecho se nutre de los sistemas sociales, de todo esto, desde el punto de vista histórico, y que el derecho se caracteriza por ser coactivo frente a otras normas jurídicas. Todo eso ya lo vimos. Ahora, ¿qué pasa con el proceso de creación del derecho? Que es un proceso complejo, que es este anterior. Si quieren lo pongo al revés para que no se confundan, a ver. Porque aquí yo estaba, en este segundo párrafo estaba explicando, y lo ponemos así, porque lo que vimos en la clase pasada fueron las tres fases, pero para ponerlo así, es un proceso complejo que implica procesos y procedimientos, míralo aquí, en formalización, 1, pero también implica, establecido por leyes, autoridades, también implica contenidos. Bueno, aquí está, 2, validación formal, procesos y procedimientos, y contenidos, la validación material. ¿Está bien? Díganme si hasta ahí eso lo entienden. Las tres fases, esto es de creación del derecho. Esto es importante porque siempre que hablamos de creación del derecho, el problema es que tenemos la percepción de que es, ¿cómo se crea la norma? Yo meto una iniciativa en la Cámara de Diputados. No, eso es una parte de la creación. ¿Sí se entiende? No solamente implica meter una iniciativa en la Cámara de Diputados, sino pensar ese proceso creativo en función de los consensos sociales, por ejemplo. ¿Qué es lo que es importante para la sociedad hoy para crear una norma? Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Qué nos hace falta hoy en las normas jurídicas? ¿Qué nos hace falta poner en la Constitución, en las leyes? ¿Qué nos hace falta cambiar, modificar? ¿Qué nos hace falta quitar? ¿Entienden? Eso es un proceso social. Eso no es solamente jurídico. ¿Sí lo ven? Cuando tú te pones a pensar, no como ciudadano o como funcionario o como grupo social, por ejemplo, cuando una comunidad indígena va y dice, yo quiero que se apruebe una ley de consulta o una ley de pueblos indígenas, como hicieron ahora los pueblos yaquis, y se fue construyendo una ley de pueblos indígenas según la necesidad de los pueblos. Y eso fue de larga data, meses discutiendo el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, representantes de los pueblos, y se acaba de presentar a la Cámara. Pero todo ese proceso previo, que es un proceso de necesidades sociales, de interacciones, de conflictos, de luchas, de disputas, eso también es parte de la creación, y eso es lo que se le llama la validación material de los contenidos, que tiene que ver con consensos y de construcciones sociales. Ese es el punto. Eso es lo que quiero que entiendan, que no podemos pensar, déjenme ponerle aquí uno, que solamente la creación está dada por meter una iniciativa en la Cámara de Diputados. ¿Está bien? ¿Sí eso se entiende? Que hay un proceso formal y también hay un proceso material. Cuando hablamos de material, tiene que ver con la realidad social. Y formal cuando es como de pasos, ¿no? De cuál es la forma que van a tener pasos. Yo espero que esto lo entiendan, no se los puedo decir de otra manera, más simple no se los puedo abordar. ¿Se está entendiendo, comprendiendo los demás y las demás compañeras? Sí, profesora. Bueno. Además, está explicado con mucha claridad en el manual, tampoco es que yo estoy inventándoles el agua tibia. Ahora,
La otra parte importante después vendría es la incorporación a los sistemas jurídicos. De esa vamos a hablar en un tercer momento. Otro tema importante de la producción, formulación de normas y en su fase esta de procedimientos y después de validación, la validación de contenidos formales, fíjense, contenidos, validación de consensos, instituciones sociales y validación formal. Déjenme repetirlo para que no se confundan, para que coincida la parte de abajo. Proceso. La otra parte importantísima es que no solo queda en esa parte creativa. Después hay una parte que es la aplicación del derecho, su interpretación y su aplicación. Que esto se da desde un inicio. Háganse la idea que nos sentamos ahora con movimientos que algunos de ustedes empiezan a trabajar en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ¿no? Y al empezar a trabajar allí, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, tú eres funcionario y entonces estuviste durante todos estos meses en las discusiones donde había pueblos, donde estaban los funcionarios del Estado, incluso empresarios, porque los empresarios siempre están muy interesados en cómo se regulan los pueblos indígenas porque tienen que ver con los recursos naturales. No creo que hayan estado en las comisiones de discusión, pero puede ser que hayan metido un poquito la cuchareta, hayan visto qué está pasando y cómo está el asunto. Y se hayan querido enterar. Por ejemplo, en la ley de consulta de pueblos indígenas se metieron muchísimo los empresarios, porque no quieren que haya consulta de los pueblos. ¿Por qué no quieren que haya consulta de los pueblos indígenas, que es un derecho de los pueblos indígenas? Porque saben que si la consulta es vinculante, si van conmigo, ¿no? En los términos que estoy hablando jurídicamente. Si la consulta es vinculante, implica que cuando los pueblos digan no quiero que entres a mis tierras, ni que haya concesiones mineras, no van a poder, aunque el Estado diga que sí, el pueblo va a decir que no. Y diga que no pueden entrar. Entonces han dificultado mucho esa ley, por ejemplo. Pero supongo que todos nosotros estamos en esa comisión durante todos estos meses y nos sentamos ahí a discutir. Cuando discutimos, no solo estamos discutiendo para la creación de una norma, ¿no? Estamos construyendo cuáles son nuestros intereses, cuáles son los intereses de los pueblos, los intereses del Estado, qué es lo que dicen otras normas, por ejemplo, en el derecho internacional, el convenio 169 de la OIT, qué dice nuestra Constitución, ¿no? Estamos viendo todo eso y estamos dialogando con ellos a ver cómo hacemos una buena ley de pueblos indígenas. ¿Está bien? Y estamos discutiendo punto por punto con ellos. En esa discusión hay interpretación, porque el lenguaje se interpreta y también hay una interpretación para la aplicación. No sé si van conmigo. En el sentido de que tú no puedes decir, bueno, sí, entonces hay que reflejar los derechos de los pueblos indígenas. Sí, pero ¿cuáles son esos derechos? Ah, son 4, son estos. Y además todos los derechos humanos, excepto. Está bien, pero ¿cuáles son todos estos? Muy bien, ¿y cómo vamos a interpretar las normas? ¿O cómo va a ser la consulta? No, la consulta va a ser vinculante o no. ¿Qué quiere decir que es vinculante? Vinculante quiere decir que si los pueblos dicen que no puede entrar la empresa. Que no sean vinculantes quiere decir que cuando el Estado, aunque los pueblos digan no, si el Estado cree que hay un interés general por encima del pueblo, pues puede ser que la consulta no sea vinculante. Depende de cómo lo establezcan, ¿se entiende? Eso es interpretación de conceptos. Todo eso también está en los procesos de creación. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Van conmigo o no? A ver, ¿les puedo preguntar algunas cosas? A ver, por ejemplo, Melanie, ¿estás por ahí? Melanie. Melanie Hernández. Perdón, maestra, es que estaba, tenía problemas con la conexión. Bueno, ¿se entiende lo que hemos planteado hasta ahora? Sí, maestra. Las 3 fases de creación del derecho y por qué el proceso de creación del derecho es complejo. De las 3 fases son de la... se me fue, sí tengo la idea, que es la donde se empiezan a plantear, es donde se expone y ya después es donde es publicada.
No, esas no son las fases, Melanie. ¿Cuáles son las fases, las 3 fases de creación del derecho? A ver quién me lo dice. La formalización, la validación y la incorporación. Gracias, sí, exactamente. Muy bien. Muy bien, Elena. Compañeras y compañeros, hay que estar atentos y atentas. Si no, no logramos comprender esto. Pero bueno. A ver. Entonces, volviendo al punto, el primer párrafo aquí de lo que se plantea en lo que tienen en el pizarrón, en sus pantallas, el primer párrafo está relacionado con el segundo, con las 3 fases. No estoy haciendo algo, estoy poniendo los elementos de explicación de las 3 fases. ¿Está bien? ¿Sí? La creación del derecho es un proceso complejo, es un proceso en el cual se ven procesos y procedimientos, pasos. Procesos y procedimientos es lo mismo, ¿no? Procesos, aquí, disculpe. Que son pasos, como bien les he dicho muchas veces. ¿Qué cosa es un paso? A, primero haces A, después haces B, después haces C, después haces D, después haces F. Establecidos por leyes de autoridad. ¿Ok? 2. Tienes que hacer, en el proceso de validación, tienes que tener en cuenta elementos formales, es decir, los procesos, pero también tienes que tener en cuenta elementos materiales, es decir, los contenidos. Y esos contenidos, ¿de dónde vienen? Justamente de esas construcciones sociales. Cuando se dice sociales históricas es lo que tú dijiste, Juan, vienen de la sociedad, vienen de los sistemas morales, de los consensos que socialmente hemos generado. Por eso siempre pongo los ejemplos, ¿no? El no agredir a una persona, el no matar a las personas, el no sustraer un bien que no es tuyo, el respetar a las otras personas, por ejemplo, de su vida, su identidad, respetar que las personas tengan identidad propia, ¿no? ¿Sí? Y esos consensos, ¿cómo los hemos construido? A ver, ¿quién me dice cómo hemos construido esos consensos? ¿De la nada? ¿Eso apareció de un día para otro? A ver, ¿quién me dice cómo hemos construido esos consensos? A ver, Mariana. Bueno, Gabriel levantó la mano, le doy la palabra a Eric. Bueno, se ha construido a través de, digamos que del tiempo de la costumbre. Muy bien. ¿Y cómo más? A ver. Pues Piensa un así, poco. o sea, que Sí. con la repetición de esas acciones hasta que sean, pues bueno, quedado establecidas permanentemente. Pero ¿qué implica esa repetición, esa costumbre? Justamente, Bueno, ¿qué implica? que se asimilen, que las absorben tanto el derecho como la sociedad, ¿no? O Que, los miembros de una sociedad. que las personas estemos de acuerdo, ¿no? Así es. Exactamente. Que se Digo, yo quería que tradujera un poco la palabra consenso para que no Perdón, pero sí. entiendan, para que se entienda la palabra. Consenso es que estamos más o menos de acuerdo todos con esos principios. A ver, Claro, Erika. o la mayoría, por lo menos. Por lo menos la mayoría, exacto. Gabriel, muy bien. Erika. Sí, que a través de estos consensos, bueno, se han formalizado, bueno, estas leyes, ¿verdad? Para llevarse a cabo. Claro, a través de los consensos, justamente tú vas generando los contenidos, ese punto de todas las personas gozamos de derechos humanos, bueno, pues eso se construyó a partir de consensos, de que hubo muchos consensos acerca de que los derechos humanos tenían que estar nombrados en la Constitución, de esa manera, ¿sí se entiende? Y hubo mucha puja por eso, muchas luchas por eso, hasta que se logró, ¿no? Muy bien, Erika. Y entonces después pasó un proceso y se aprobaron y se pusieron las normas. A ver, Juan, adelante. Sí, maestra, hablar de esos consensos es hablar de esas situaciones diarias que viven los pueblos, en la cual yo acabo de entender que están de acuerdo en esas situaciones diarias. Y bueno, y como decía el compañero, bueno, ahí surge la costumbre, en esas actividades diarias, ¿no, maestra? Sí, a ver, es cotidiano y es asimilado. Estoy de acuerdo con ustedes. Es esta cosa entre... Eso es lo que le llamamos convivencia cotidiana, ¿no? Y a la vez es respetado. Es respetado quiere decir que estamos de acuerdo con que eso sea así.
No es solamente que sea cotidiano, porque cotidiano también puede ser la violencia, pero puede ser que no estemos de acuerdo con ella, ¿sí se entiende? Cotidiano también, por ejemplo, cotidiano, de hecho en México como cotidiano hay mucha violencia, violencia de género, muchísima, y es muy cotidiana. Cotidiana quiere decir que se repite, que ahí está latente en los grupos sociales, etcétera. Pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo, ¿sí? Entonces, también hay, por eso sí hay un marco de reiteración, hay un marco de cotidianidad, pero también de acuerdos, de que sí creemos que debe ser. A ver, por aquí hablaron que no. Muy bien. Ah, sí, Ana Lidia estaba comentando lo que yo había preguntado y también después dijeron por la costumbre, también por las necesidades. Está muy bien Mariana lo que está planteando, porque no es solo, fíjense, no es solo una cosa cotidiana de que estamos de acuerdo de que todos funcionamos así, sino también hay necesidades sociales y necesidades que implican a generar consensos. Eso es importantísimo. No, fíjense, el funcionamiento de las sociedades y de los grupos sociales no es tan pacífico, así todos estamos de acuerdo, vamos caminando juntos, no, 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 no. Al revés, es más de contradicciones, de rupturas, de luchas entre grupos, ¿no? De unos que quieren un poder, otros quieren otro poder, unos quieren explotar, otros quieren, ¿entienden? Sí, así se ha construido la humanidad, se ha construido sobre todo, y más en estos momentos que estamos en un sistema de modernidad capitalista, donde las personas todo el tiempo, desde el punto de vista económico, realizan acciones en función de generar ganancias para sí mismos, ¿no? Para sí. Y entonces ahí lo que ha pasado es que es un proceso donde supuestamente hay un mercado que es libre, pero no es tan libre, porque tú necesitas recursos para invertir, etcétera, etcétera, y quienes van ganando y posicionándose en el mercado, los que tienen más recursos, o los que históricamente acumularon recursos. No es lo mismo una persona que viene de una familia que tiene recursos materiales a una persona que, no tiene, que viene de una familia que no tiene recursos materiales. No es lo mismo los países europeos que nos expoliaron para que tampoco no lo solo vean individualmente, sino también regionalmente y de países que nos expoliaron a los pueblos, a las comunidades y a los pueblos latinoamericanos durante 500 años, a nosotros como pueblos institucionalmente, etcétera, que hemos sido subordinados. Expoliados quiere decir que nos han extraído los recursos materiales, los recursos naturales, la fuerza de trabajo. No estamos en la misma posición. Hay siempre posiciones de poder. Por eso, los pueblos y las comunidades, los consensos, también implican rupturas, implican luchas, ¿no? Y no vivimos en una sociedad que es pacífica, vivimos en sociedades, no lo de México, lo globalmente. Vivimos en sociedades que las sociedades están llenas de contradicciones de personas que tienen intereses. Eso lo dice muy bien el texto de Álvarez Ledesma al inicio. Las personas siempre tenemos intereses personales y colectivos, y jalamos para un lugar y para el otro. Y ahí nos enfrentamos unos a otros también. Por eso entra el derecho a jugar un papel y a decir, a ver, aquí nos vamos a comportar así. El que infrinja estas normas va a tener una sanción. ¿De qué tipo? Depende de cada época histórica, ¿no? Hoy si es delito, privación de libertad. Si es algo administrativo, va a ser una multa o decomiso también, incautación de bienes, etcétera. Depende de lo que implique, de qué implique lo que hiciste, y también las reiteraciones y todo, y así sucesivamente. O trabajo social. Hoy, por ejemplo, una multa de tráfico implica 3 multas, trabajo social. Y eso no es una multa. Tu sanción es un trabajo social. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, las sociedades no vamos así por la vida como dándonos besitos y abrazándonos, ¿eh? Las sociedades hemos ido por la vida, y más en un sistema capitalista como el actual, en contradicciones y en procesos de luchas. De luchas, ¿por qué? Porque hay explotación, porque hay violencia, porque hay opresiones políticas, opresiones económicas y opresiones culturales. ¿Está bien? Entonces, el derecho justamente
lo que va a pasar es que va a generar consensos. Sí, se van a validar esos consensos, pero esos consensos son de ruptura y de luchas también, no solamente de acuerdos y cotidianos y de convivencia. ¿Está bien? Entonces, si quieren, lo ponemos acá para que no se les olvide. Mírenlo aquí. Validación de consensos. A ver. Si van conmigo, ¿no? ¿Se entiende? Si no comprenden algo, por favor, les pido que levanten la mano y pregunten lo que quieran. Los consensos se generan yo pongo solo notas, ¿no? Por contradicciones. Por tanto, ustedes tienen también que copiar, por eso las clases las grabamos y ustedes tienen que escuchar, porque yo aquí nada más que pongo y escribo como esquemáticamente. Por contradicciones y por convivencia. Vamos a decir por costumbre, como dijeron mejor. Costumbre. Y en las contradicciones, una patita de esas contradicciones son las necesidades de las personas y de los grupos, ¿no? Sobre todo en el sistema que vivimos, un sistema muy desigual como es el capitalista, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Seguimos? Me dicen si tienen alguna duda. Si quieren intervenir también, sin ningún problema. Preguntar algo. Bueno. Bueno, la validación, después que pasamos, que están los procesos y que la validación se hace mediante los procesos y mediante los contenidos, que a la vez son por consensos, etc. Esa validez, esa validación también implica un paso más, que es justamente, al ser formal es porque pasó por un proceso, por una autoridad que es la que está establecida y que es legítima. El proceso implica autoridad establecida y legítima. Fíjense, todo esto está muy vinculado con todo lo que acabamos de ver del curso, ¿no? Y legítima. ¿Por qué es legítima? Porque es la que también hemos dicho que está en las normas, porque es la que hemos construido históricamente. Al final todo está relacionado. La relación es clara. Las sociedades van, a ver, porque yo entiendo que también son muchos términos nuevos que ustedes a lo mejor no están tan familiarizados con ellos. Las sociedades van caminando, primero los seres sociales las sociedades son de naturaleza histórica, ¿no? Pasamos por procesos en los cuales hemos decidido convivir, pero hemos decidido convivir porque no tenemos otra forma de vivir que no sea conviviendo colectivamente. Por eso somos seres sociales, los seres humanos. Eso lo vimos mucho en la primera unidad. Ahí dijimos, bueno, unos jalan por un lado, otros jalan para el otro, pues entonces tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a convivir. Y ahí entra a jugar el derecho un papel. Bueno, está bien, entonces, ¿cómo creamos normas? ¿Cómo nos vamos a regular? Y ahí entró más bien los papeles de las religiones, la moralidad, ¿no? ¿Qué es lo que creemos que está bien y está mal? ¿No? ¿O qué dicen los dioses? Y ahí se fueron construyendo consensos y acuerdos, ¿no? Por un lado, con cotidianidades y por otro lado, fíjense, y por otro lado, por necesidades, como dijo bien Mariana, y por costumbres, ¿no? Las cotidianidades generan costumbres y las necesidades generan rupturas, ¿no? Y vamos a hacerlo de esta manera. Y hay contradicciones entre los grupos, entonces ¿y qué fue lo que generamos? Pues fuimos dándonos cuenta que preferíamos que no nos agrediéramos entre nosotros, que fuera en las relaciones sociales hubiera límites, ¿no? No puedes agredir a la otra persona, no le puedes quitar la vida porque es un valor supremo, porque las personas, el valor supremo del ser humano es la vida, ¿no? Si vamos teniendo bienes cada uno, pues los bienes son de los grupos, de las personas, nadie puede apropiarse de esos bienes si son personales. ¿Está bien? ¿Qué más? Pues esto, vamos a hablar de los cuerpos. Cada cual puede hacer su vida como entiende, por ejemplo, identidad.
Pero, por ejemplo, las identidades también son construcciones colectivas, pero hay identidades que son muy individuales, como es la sexogenérica, por ejemplo, y eso hay que respetarlo, ¿no? Y así. Si una persona tiene una identidad sexogenérica que no es la tuya, es tan respetable como la tuya. Eso se fue generando por consensos, por necesidades, por rupturas, por contradicciones. Y eso fue lo que fue pasando en la historia de la humanidad, hasta llegar hasta hoy y tener el derecho que tenemos. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de algo que esté muy alejado de nosotros ni que sean términos tan técnicos, es cómo vamos a convivir. Y que entonces en ese momento tú dices, bueno, pero todo eso es moral o religioso. No, no, no. Es que entonces decidimos que iba a haber una autoridad, y eso da lo mismo en qué época histórica, iba a haber una autoridad que si alguien incumplía, y ahí es donde viene el punto, estos acuerdos que hemos tenido, iba a ser sancionado por esa autoridad, no por cualquiera, no por mí, no por Juan, no por Mariana, no por Elena, sino por la autoridad. Y ahí es donde viene el punto que nos hace el derecho diferente a todo lo demás, que es la coacción, que es el ejercicio de la violencia física, de obligatoriedad y de imposición que puede hacer una autoridad sobre una persona o sobre un grupo porque ha violado esos consensos, esas normas jurídicas. Y ahí es la distinción de que son jurídicas y no son morales. Y ahí es donde viene la parte que ninguna autoridad moral, ni ninguna autoridad religiosa puede hacer esto. Solamente el derecho. ¿Sí? Entonces, en estos momentos, cuando hablamos de todo esto, estamos hablando, estamos reiterando todo este proceso, pero en función de la creación del derecho. Porque la creación es cuando decidimos que esa autoridad hacía esto, justamente también decidimos que la autoridad iba también a crear el derecho, a crearlo. Pero esa creación no se queda solo en el proceso A, B, C, iniciativa, discusión, aprobación. No, no, no. No. También tiene que ver con un tema material, de necesidades, es decir, es de consensos y construcciones sociales. No solamente es forma, también es contenido material. ¿Sí? Y ese contenido material abarca la interpretación de los conceptos que tienen las normas y, por lo tanto, después de su aplicación. Por tanto, ya lo que hemos relatado hasta aquí, estamos relatando como todo el proceso de formalización, como una fase inicial, que también es histórica, que no solamente es lo que dice nuestro Parlamento y la Constitución y esos procedimientos, sino pensar que hay un proceso de pasos y cuestiones donde ha habido en diferentes momentos históricos, pero bueno, ahora sí tenemos un proceso muy establecido a nivel del Estado. Pero, por ejemplo, esta forma, y de la validación, a ver, después pongo los ejemplos, la validación, que es formal porque pasa por ese proceso y lo hace válido, y porque por esa autoridad que está establecida y legítima, y la material, que es los contenidos, qué consensos tenemos sobre determinadas normas. Y de ahí, después pasamos a la tercera fase, que sería la incorporación al sistema jurídico. Y la incorporación a los sistemas jurídicos va a estar dado porque, fíjense, la incorporación, el autor lo propone, y esto es interesante, lo propone de la misma manera que lo hemos venido explicando. Y va a estar dado porque justamente, como hay consenso sobre esas normas, aunque haya habido rupturas, contradicciones, luchas, necesidades o acuerdos o convivencias, cotidianidad, costumbre, justamente todo eso se incorpora al sistema jurídico mediante el primer proceso, que es formalización, y se va validando mediante el segundo, y se incorpora de una manera creativa, ¿no? De creación. Es como que no puedes solamente hacer el proceso, saber que es válido formalmente y en materia formal y material, sino que al final tienes que saber que está incorporado al sistema jurídico. Y la incorporación también pasa por
por el propio acuerdo, etcétera, etcétera, y también por un proceso formal, ¿no? Porque al final tenemos que, las normas nuestras, por ejemplo, en el Estado mexicano, hay acuerdos, publicidad, promulgación, ¿no? Y esto nos lleva, de esas 3 fases, a 2 clasificaciones. ¿Cómo son las fuentes del derecho? Las fuentes son formales y materiales. ¿Cuáles son las fuentes formales? Pues justamente las que llevan los procesos, las formas, y las materiales las que llevan los contenidos de las normas. ¿Está bien? Entonces, estas 3 fases nos llevan a una clasificación de fuentes, que son formales y materiales. Y al final todo está relacionado. Voy a poner aquí incorporación para que no... para que tengan todo explicado, todo. ¿Cuáles son las fuentes formales? Las fuentes formales están vinculadas justamente a los procedimientos y las materiales a los contenidos de las normas. ¿Está bien? Bueno, hasta aquí, ¿qué dudas tienen? Una profesora. Bueno, ¿alguien más? ¿Algo más que quieran comentar? Bueno. Para ir cerrando el tema de hoy, vamos a ver. Maestra, ¿la material siempre va a ser al aspecto jurídico? ¿Cómo? Eric. Perdón, si la material siempre se va a dirigir al aspecto jurídico. ¿En qué sentido? ¿Qué otro aspecto tú querrías abordar? A ver, dime. ¿Qué tú No sé. crees que es otro aspecto que se podría abordar? A ver. Esta materia es como introducción al estudio del derecho. ¿Qué tú Sí. querrías abordar que no fuera lo jurídico, que es la norma, el derecho? ¿Qué es el derecho? ¿Qué tú crees que deberíamos también ver? ¿O qué te interesa a ti a ver? Bueno, no, la duda que tenía es que ya no alcancé a ver. Me dijo que los procedimientos hay unos formales y otros materiales en el aspecto jurídico. Las fuentes. Ajá, Entonces, fuentes. es que, Y no esta, es que no te entendí la pregunta. Entonces, ¿estás hablando de la materia esta o estás hablando de las fuentes materiales? No entendí la pregunta, Erika. es que la última definición de la Ah, clasificación ya. No, de no te las entendí. fuentes Disculpa, no te entendí. formales, perdón, fuentes formales y materiales. Es que como las estoy apuntando, me atrasé. ¿Si puedes ver el pizarrón o no lo puedes ver? Sí, Bueno, ahí está, clasificación de fuentes, son formales y materiales. ¿Cuáles son las formales? A ver, ¿quién me dice cuáles son las formales? A ver. las formales. ¿Quién me dice cuáles son las formales o se lo decimos a Erika? ¿Y cuáles son las materiales? Las fuentes. Maestra, A ver, Juan, adelante. las fuentes formales son todas las normas jurídicas. Podría ser la jurisprudencia, la Constitución, Los procedimientos, Juan. procedimientos. Ujú. Las formas de producir el derecho. Son procedimientos y pasos como usted lo maneja, ¿no? Pero si yo lo reflejara en algo práctico, sería la Constitución, No. sería, por ejemplo, ¿no? No, porque ese es el producto. No es lo mismo un procedimiento que un producto. A ver, ¿es lo mismo una natilla que cómo se hace la natilla? Para que lo entiendan. No, maestra. No es lo mismo el pozole que cómo se hace el pozole. Son las formas de producción. Es que eso es lo que estoy intentando que entiendan. Entonces aquí la formalización sería esos pasos, ese procedimiento para Claro. poder llegar
a tener una constitución, a poder llegar a tener una exactamente. jurisprudencia. Y Exactamente, esto, por eso es tan confuso esto, porque sí, la gente te dice, la fuente formal es la ley. No, no, no. La fuente formal es el procedimiento para hacer una ley. La ley es lo que se produce, ¿entiendes? ok, Mesa, entonces, Siempre, ya, siempre es muy, muy pesado. yo Muy pesado ya me tengo, refiero a la gente que lo dice así. A ver, Ana Lidia, estás levantando la mano, estoy atenta si escribes. Dime, adelante, querido Juan. maestra, entonces la formalización son esos pasos para poder llegar a, a tener esa constitución, esas Exacto, leyes, esas exacto, normas jurídicas. exacto. Pero nada más así para cerrar ya ese capítulo de formalización. Entonces, debe de haber un grupo de personas que hacen esos pasos y esos procedimientos, ¿no? Y deben ser autoridades reconocidas por la misma sociedad o Es, personas reconocidas por la misma sociedad. no, autoridades, personas A- no, Autoridades autoridades. reconocidas por la misma O por el sociedad, grupo social, o por el por el grupo grupo social. social, para que puedan hacer esos pasos para la Exacto. creación. Eso es lo que estoy diciendo todo el tiempo. Ok. Y son autoridades, ¿por qué? Porque es lo que el cuento que hice, ¿no? Vivimos en sociedad, empezamos a matarnos unos a otros, oigan, tenemos que ver cómo nos regulamos. Ah, bueno, entonces también generas aún una cosa que se llama autoridad y dices, bueno, ellos son los que van a decidir si hay conflictos, cómo se va a resolver. ¿Sí se entiende? Que no es, fíjate, la autoridad no es un ente, no es que no sean personas, pero es que una cosa es, la autoridad es esa estructura política jurídica que nos hemos dado, ¿no? Para resolver los conflictos. Por eso tenemos tres poderes, representación, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿no? El judicial resuelve conflictos de intereses, el ejecutivo aplica políticas públicas y el legislativo crea normas jurídicas, pero los tres están vinculados, ¿no? Eso es lo que hemos ido construyendo históricamente. ¿Ya lo entendieron mejor? ¿Sí? Hola. Y sí, Hola. maestra, muchas gracias, ya me quedó más claro. ¿Y Juan, todo mejor, Juan? Sí, maestra, estoy escribiendo Ah, que la vale, vale, formalización es el proceso necesario para crear normas jurídicas. claro, Esas normas jurídicas pueden ser la Constitución, la jurisprudencia, leyes, exacto, ajá, y estas son creadas por autoridades reconocidas por la sociedad, exacto. Y entonces son y reconocidas, también establecidas en las legitimadas. normas y son legítimas. Ajá, exactamente. Y son las que pueden ejercer la acción de coacción, porque son esas mismas las que nos pueden juzgar, las que nos pueden decir qué tenemos que hacer, las que nos pueden prohibir cosas, ¿sí? Imponer, ¿no? La imposición, la obligatoriedad, la prohibición. ¿Está bien? Entonces, las fuentes formales son los procedimientos, os repito. em, y las fuentes materiales van a tener que ver con el contenido de las normas. Y los contenidos han venido construyendo mediante consensos, rupturas, contradicciones. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende esas dos clasificaciones? Sí, profesora. Ahí el autor habla de que esto se confunde mucho, ¿no? Fuentes, el proceso, el origen de la norma, el contenido. Entonces, por eso lo estoy delimitando tanto para que se entienda. Eh, y el derecho siempre se construye en las sociedades, ¿no? Nunca creemos, el derecho no es natural. Creo que Ignacio, creo que hoy no vino, preguntaba, pero entonces, ¿qué es el derecho natural? Pues eso es una percepción del derecho. Es una forma de que hubo grupos sociales en una época determinada que creyeron que el derecho era natural, ¿no?
y que estaba en la naturaleza de las cosas, de la vida, de la naturaleza, ¿no? Y que, y que por tanto ese es su fundamento básico y de ahí teníamos que sacarlo. Pero ya eso ha sido muy rebasado hasta la actualidad. Y hoy todos sabemos que el derecho es una construcción social, no es una construcción incluso donde hay actores y grupos de poder que están en ruptura, en contradicciones. Y justamente ese proceso de ruptura, de contradicciones, etcétera, nos va a dar la medida de que el derecho eh, se llegue a una conclusión, a un consenso determinado, ¿no? Incluso hasta impuesto, porque, por ejemplo, cuando hay una votación en un grupo, y por eso no siempre quiero que piensen en la Cámara de Diputados, puede ser una asamblea de una comunidad, puede ser que una parte de la comunidad o una parte de la asamblea de la Cámara de Diputados no esté de acuerdo con algo, pero también hay formas de votación y también la humanidad ha dicho que que las personas votan, que las personas emiten sus criterios y en la medida en que van emitiendo sus criterios van deliberando, van generando consensos y van diciendo, bueno, este va a ser el acuerdo. Y siempre puede haber personas que no estén de acuerdo y son minorías, se les llama minorías. Si no están de acuerdo, se les llama minoría. Lo ideal en cualquier sociedad democrática es que podamos decirle a los disensos estos minoritarios, podamos atenderlos desde el poder, ¿no? Las autoridades puedan atenderlos, ver cómo se genera, incluso de las mayorías mismas, decirles, oigan, a ver, es verdad, no estamos de acuerdo con ustedes, etcétera, pero bueno, vamos a intentar llegar a un consenso. Si no hay forma de llegar a un consenso, va a haber votación y hay una mayoría que se va a imponer a la minoría. Bueno, eso puede ser un primer momento democrático, después puede haber otro y decir, bueno, ahora vamos a darle más oportunidad a los que tienen criterios minoritarios. Y así, eso ha sido así históricamente. Regularmente lo que se hace es votación. Cuando no hay acuerdo, hay votación. Fíjense, el consenso no es votar, ¿eh? El consenso implicaría que nos pongamos de acuerdo en nuestras diferencias y que podamos en un momento determinado, en nuestras diferencias, decir, bueno, este es el punto medio, ¿no? Y todo el mundo cede un poco y establece algo, y se establece algo. La votación de hecho, es el momento en el cual, cuando no hay acuerdo, ¿quién gana? ¿Sí ven la diferencia? Sí, no. Por ejemplo, si nosotros ahora vamos a discutir aquí, oigan, compañeros y compañeras, vamos a tomar un acuerdo. ¿Hacemos examen oral o hacemos examen escrito? ¿No? Y empezamos a dialogar. ¿Y ustedes cuántos son? 24. Y me dicen, y hay 15 que dicen examen escrito y 9 examen oral. Entonces vamos a llegar a un acuerdo, vamos a dialogar. ¿Por qué es mejor el examen oral? ¿Por qué es mejor el examen escrito? ¿Qué ventajas ustedes les ven? Entonces puede ser que ya algunos del examen oral digan, no, es verdad lo que ellos dicen y se pasan. 4, 5 se pasan para acá. Entonces ya está 20 a 24. Y los otros 4 dicen, no, de ninguna manera. Nosotros queremos examen oral porque es mejor para mí, porque a mí no me gusta escribir, no sé, por todas las razones que quieran hacer. Bueno, no llegamos a acuerdo, bueno, vamos a votar, 20 a 4. Pues examen escrito, ¿no? Pero a lo mejor al final decidimos y decimos entre todos, bueno, a ver, el primer examen lo vamos a hacer oral, escrito, y el segundo lo hacemos oral. Bueno, ahí llegamos a una media de acuerdo, ¿no? Eso es una propuesta y al final todos están de acuerdo con eso. Bueno, y construimos un consenso. ¿Sí se entiende? Lo que quiero es que entiendan que la palabra consenso no es una nimiedad, sino también es como un diálogo todo el tiempo de deliberación entre grupos, claro, entre pares. Cuando no hay pares, cuando hay desigualdad, como puede haber en un parlamento, no es lo mismo, y como hay en las sociedades actuales donde hay grupos de poder muy fuertes que llegan a los poderes legislativos, ejecutivos, etcétera, tenemos que usar mucho los mecanismos de votación, de construcción de sentidos de los grupos, de a lo mejor consensar en la sociedad y decir hay que votar por este grupo porque este es el que nos va a sacar de los problemas que tenemos, ¿no? Entonces por eso
Por eso siempre se llega a la votación, porque hay muchas contradicciones, ¿no? Bueno, yo creo que ya me extendí, esto va más allá de las fuentes. Bueno, ya se acabó la clase. Pasen lista, por favor. El lunes terminamos este acápite completo de las fuentes formales. Ya vamos a ir a cuáles son las fuentes formales. Bueno, también hay formales, hay materiales y también hay históricas. Ahorita después la vamos a ver, no se preocupen. Vamos a abarcar todas las fuentes formales, vamos a abarcar todo lo posible, si se puede, todas fuentes formales, los tipos de fuentes formales completamente, vamos a abarcarlas todas ya de una vez, ¿vale? Se los digo para que si se pongan a leer y estudiar, y voy a hacer preguntas, compañeros, compañeras. Bueno, les mando un saludo, un fuerte abrazo y cuídense mucho. Léanse Gracias, maestra. Gracias. todo esto. Bueno, nos vemos el Hasta lunes, luego. sin falta. Gracias, profesora. Buenas tardes. Recuerden que pasen lista y recuerden que Gracias, les maestra. escribo enseguida que suba el examen. Disculpen. El examen ya casi está, disculpen. Nomás tengo que subirlo. Bueno, pero me lleva un tiempito. Bueno, hasta luego, cuídense mucho.